Iglesia, Dios les bendiga en esta hermosa mañana y buenos días a todas y a cada una de las personas que han podido conectarse ahí en sus hogares a través de sus teléfonos o sus computadoras, para así poder en esta hermosa mañana, este domingo que el Señor nos ha regalado, poder compartir la palabra del Señor todos juntos. Quisiera aprovechar el momento y felicitar a algunos de los graduandos, ¿verdad?, de nuestra Iglesia Bautista Rahán de Guayama, que han terminado su curso escolar con éxito, pero entendiendo que toda la gloria es para el Señor. Queremos felicitar a Jorge, quien se acaba de graduar, ¿verdad?, de la Universidad Interamericana. También queremos felicitar a Sofía, que se graduó de Kindergarten, a mi sobrina Ruth, que se graduó de 8º grado, a Gabriela, quien obtuvo con altos honores su diploma de graduación de 4º año, y a mi hija Vianney, quien se graduó de 8º grado. Le pedimos al Señor que siempre guíe sus pasos y que ustedes puedan entender que tener a Dios como prioridad en sus vidas es lo que demanda la palabra del Señor. Así que, iglesia, quiero que me puedas acompañar en oración. Me puedas acompañar en oración en esta mañana, pero que también podamos buscar en nuestras Biblias el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 150. Si podamos orar todos juntos y podamos compartir la palabra de Dios todos juntos en un mismo espíritu. Amén. Pues oramos al Señor. Amantísimo Dios, Dios bueno, Dios de misericordia, de infinita bondad y fidelidad. Venimos delante de tu presencia primeramente reconociendo que somos pecadores, a pedirte perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras iniquidades y transgresiones. Gracias porque podemos venir con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, un corazón que dice tu palabra que no rechaza, a pedirte perdón. Gracias por todas las bendiciones que tú das a nuestras vidas aún sin merecerlas. En esta hermosa mañana te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ahí desde sus hogares están conectados para poder compartir la palabra del Señor todos juntos, y que la palabra pueda calar profundo en nuestros corazones y ser edificados a través de ella. Gracias porque nos has regalado un día más de vida, pero con el propósito de adorarte en espíritu y en verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, buscamos en la Biblia el Salmo 150 para darle lectura al mismo. Y la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con panderos y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Y el versículo 6 dice, iglesia: todo lo que respire, alabe a Jehová. Iglesia, qué alegría da a nuestras vidas el saber y entender que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y que el despertar, el poder respirar y el poder abrir los ojos en este día es un milagro de Dios que concede a nuestras vidas, pero con un solo propósito. Iglesia, con el propósito de exaltarlo, de alabarlo y de adorar su santo y bendito nombre. Así que te invito que todos juntos, ahí desde sus hogares, podamos alabar a través de esta hermosa alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gloria y honra solamente para ti, Señor Jesús. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón.
desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida. Con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Gracias, Señor, te adoramos en esta hermosa mañana, Señor. Y solamente damos gloria y honra a ti, Padre, porque solamente tú te la mereces, Señor. Venimos nuevamente, Señor, delante de tu presencia, una vez más a pedirte, Señor, por la palabra predicada a través de nuestro pastor Francisco Javier Reyes, Señor. Él es tu herramienta en tus manos, Señor. Utilízalo con poder, Señor. Padre, que la palabra que Él traiga a tu pueblo, Señor, que somos nosotros, cale profundo en nuestros corazones y que cada uno de nosotros podamos salir edificados a través de tu palabra, Señor. Que podamos salir con las herramientas necesarias y podamos aplicarlas en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenos días a todos. Estamos contentos nuevamente de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos ya en los últimos preparativos para comenzar nuestros servicios presenciales. Después les vamos a estar dando más información, así que estén pendientes a la página de nuestra iglesia. Pero ahora queremos continuar con el mensaje del libro de Lucas. Y como habíamos mencionado, estamos trabajando con el mensaje de Lucas del libro por libro, pasaje por pasaje, y estamos tocando la vida de Jesús conforme al Evangelio de Lucas. Y tenemos el tema de esta mañana, que es la tercera parte de Caminando con el Maestro. Y vamos a estar viendo el capítulo 5 y vamos a estar tocando los versículos 27 hasta el 32. Así que te voy a invitar a que vayas conmigo a la palabra de Dios y la busques, y vamos a estar pendientes para orar y entonces tener un tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han permanecido firmes a todo esto que ha pasado, Señor. Te pido por aquellos, Padre amado Jesús, que están delicados de salud, Padre, aquellos que están pasando por situaciones difíciles, Señor, también que se agrava, Señor, todo esto en medio de toda esta pandemia, Señor. Dale fortaleza, dale paz, reconociendo que tú eres nuestro pastor, reconociendo de que tú estás, Señor, Padre amado, como poderoso gigante, atendiendo, Señor, nuestras necesidades. El justo, Señor, Padre amado, está contigo, Padre amado, porque tú lo has hecho así. Gracias a tu Hijo amado Jesucristo, ahora podemos entrar a tu presencia. Gracias a Él podemos hablarte, podemos, Señor, entrar al lugar santísimo. Por eso, Señor, consuela los corazones de aquellos debilitados, de aquellos que están pasando por tribulaciones difíciles. Te suplico que en esta hora, Padre, tú seas hablando a nuestras vidas a través de este mensaje, que tú nos ayudes a poder reaccionar si estamos haciendo algo incorrecto, Padre, corregirlo y vivir para ti y para tu gloria. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.
Me gustaría, hermano, que me acompañe el libro de Lucas para ir introduciendo lo que hemos nosotros denominado como serie Caminando con el Maestro. Y seguimos, como mencioné, en la vida de Jesús conforme al Evangelio de Lucas. Y ya sabemos que Jesús podemos confiar, como los primeros mensajes que empezamos a tocar, comenzando con el ministerio de Jesús. Sabemos que en Él podemos confiar, lo demostró al comienzo de su ministerio, donde lo vimos como nuestro sumo sacerdote, que era aquel que estaba intercediendo por nosotros. El sumo sacerdote intercedía por su pueblo y ese era nuestro Señor Jesucristo, que no solamente fue el sumo sacerdote, sino que también fue el Cordero que fue sacrificado por nosotros. Pero también lo vimos como nuestro profeta. Profeta era una persona que hablaba de parte de Dios. Y no solamente Jesús vino a hablar de parte de Dios, sino que Él era el mensaje. Él es la palabra encarnada. Pero también vimos a Jesús en esos capítulos, capítulo 4, vimos a Jesús también como rey. Tenía autoridad sobre los enfermos, tenía autoridad sobre los demonios. Pero también entonces estuvimos compartiendo ahora a Jesús como maestro, el cual vimos que cuando llamó a sus primeros discípulos, los cuales se identificaron con una fe genuina, con un reconocimiento genuino, y dejaron todo y genuinamente siguieron al Maestro. Y esas son tres características para aquel que verdaderamente está siguiendo al Señor. Hay una fe genuina, no en el milagro, sino en el que hace el milagro, en el quien hizo el milagro, que fue Jesucristo. Pedro, que fue lo que tocamos hace una semana, vemos que él se postró en tierra y reconoció quién estaba delante de él. Le dijo, Señor, apártate de mí que soy pecador. Reconoció, esa fe lo llevó a reconocer a Jesús como Señor, como Dios. Y vemos no solamente eso, que eso lo llevó a reconocer su pecado y eso lo llevó entonces a seguir al Señor. Y eso lo vimos en estos pasados mensajes del libro de Lucas capítulo 4, capítulo 5. Y también vimos que las prioridades del Maestro, vamos a ver que fueron donde vimos que su preocupación por los marginados y mostrando su autoridad para perdonar los pecados fue lo que vimos la semana pasada. Y no quiero pasar por alto el tiempo de Jesús cuando se apartaba también a orar. Nos enseñó, hermano, también en ese tiempo que Jesús, mientras comenzó su ministerio, también sacaba tiempo para hablar con Dios. Y hoy continuamos viendo la vida de Jesús y vamos a estar viendo por qué es importante entender el primer llamado que hace Jesús a seguirle. Y quiero explicar brevemente cuando yo digo el primer llamado que hace Jesús a seguirle. Porque el relato que vamos a tocar hoy, Jesús le está llamando a una persona que lo siguiera, pero en ese momento no estaba llamándolo para hacerlo apóstol, para llamarlo para que fuera su discípulo, sino para un llamado al arrepentimiento. Y eso es importante que nosotros lo reconozcamos. Lo primero que Dios llama a cada uno de nosotros es un llamado a arrepentirnos de nuestros pecados y genuinamente seguirlo, como lo hemos visto en este transcurso de estos mensajes. Y es importante, hermano, que recordemos la idea principal que hemos mencionado a lo largo de estos mensajes, de este capítulo completo. Y quiero repetírtelo para que tú lo tengas anotado. La idea central de todo este capítulo es la autoridad y la santidad en Cristo es sorprendentemente más poderosa de lo que nosotros pensamos. Y Él en estos capítulos, y en este capítulo 5 precisamente, nos lo enseñó por completo. Y resumiendo el capítulo 5, vimos en los primeros versículos del capítulo 5, del 1 al 11, Jesús tiene una santidad que nos expone a nosotros mismos. Y eso lo vimos en el ejemplo cuando Pedro entonces y aquellos que estaban con él pescando, Jesús los llamó a ser pescadores de hombres. Lo próximo que vimos la semana pasada fue que Jesús tiene una autoridad y santidad que nos limpia ante Dios. Vimos cómo el Señor sanó a aquel leproso que se acercó a Jesús y vimos la semana pasada que era la lepra y vimos cómo esa gente era marginada y a Jesús no le importó tocar a esa persona para sanarlo. Y eso implicaba también que era no solamente sanado, sino que también sus pecados habían sido perdonados. También vimos la semana pasada que Jesús tiene la autoridad y la santidad que perdona legítimamente
el pecado. Vimos ahí la historia del paralítico, que el Señor no solamente le dijo, tus pecados te son perdonados, para que se cumpliera lo que decía la Escritura, también le dijo, toma tu camilla y anda. Tenía autoridad para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y allí lo vimos en ese mensaje de la semana pasada. Entonces Jesús tiene una autoridad y santidad que llama a los pecadores al arrepentimiento. Y eso es lo que estamos viendo en esta mañana. Y quiero que tú me acompañes a la Biblia, a Lucas capítulo 5, versículo 27 hasta el 32. Vaya conmigo a Lucas capítulo 5, versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Que el Señor en esta hora pueda hablarnos a través de esta escritura y que nosotros podamos entender lo importante que es caminar con el Maestro. Y yo quiero que tú puedas ver hoy precisamente que Jesús tiene la autoridad y la santidad que llama a los pecadores al arrepentimiento. La idea central de esta porción de las Escrituras es importante que usted la conozca. Y la idea central es que Jesús invita a seguirlo incluso a los pecadores que son juzgados por los demás como más allá de los límites. Su llamamiento al discipulado reescribe los mapas sociales convencionales que trazan las líneas para segregar a la gente según su pureza o estatus. Resumiendo esa idea central, es interesante que nosotros hoy vemos cómo en la sociedad en la cual nosotros vivimos precisamente está segregada. Y está segregada en diferentes formas, inclusive dentro de las iglesias. Y en esta cultura que nosotros estamos viendo aquí, precisamente en la pregunta de los fariseos, que estaban también mezclados entre medio de aquella fiesta que hizo Leví, y es interesante todo eso, vamos a ver, hermano, que la idea principal es que Jesús invita a seguirlo, incluso a los pecadores que son juzgados por los demás, como más allá de los límites. Aquellos que estaban completamente separados, aquellos que los fariseos y los judíos y aquella región de donde estaban los judíos allí, estaban marginando a aquellos que entonces creían que por su condición, porque entonces en el caso, por ejemplo, del paralítico, en el caso, por ejemplo, del leproso, que por causa de sus pecados estaban separados, no podían mezclarse entonces con su raza, con su gente, y eso era importante que nosotros lo pudiéramos ver. Por eso es importante, hermano, que Jesús, hermano, tiene la autoridad para perdonar pecados y llevarlos al arrepentimiento. Y eso es algo importante para poder entender todo este capítulo. Jesús tiene una autoridad y santidad que llama a los pecadores al arrepentimiento. Jesús, explicando un poquito aquí el contexto, Jesús toma la iniciativa de llamar a un miembro de una clase que era despreciada socialmente para que sea su seguidor. El llamamiento no es distinto del de Pedro, excepto en que no existe evidencia alguna de una relación previa entre Leví y Jesús. Un comentarista dice lo siguiente: mientras que los rabinos señalaban fuera de ellos y exigen lealtad a la Torá, el Jesús del Evangelio de Lucas y de los otros evangelios
señala hacia sí mismo y dice, sígueme. Y no solamente eso, exige que los hombres obedezcan su palabra. Vemos aquí en el texto que se levantó este hombre, dice el verso 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en la banca de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Es interesante, aunque puede que Leví no dejase una posición muy lucrativa o que mereciese mucha la pena, dejarlo todo significaba alejarse de todas las lealtades que compitiesen con la lealtad hacia Cristo. Todavía no sabe dónde lo llevará este camino. Su deseo de dejarlo todo al principio demuestra su disposición y aguantar hasta el final, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Eso era lo que implicaba dejarlo todo. Eso era lo que conllevaba dejarlo todo para Leví en ese momento. Y es importante recalcar que ese Leví que tú estás viendo hoy aquí en este relato es Mateo. Y es importante, hermano, que cuando Jesús llama y llama primero que nada en un arrepentimiento. Y vamos a ver brevemente lo que era un recaudador de impuestos. Era una persona que trabajaba para los romanos. Era lo que recaudaban, hermano, impuestos a todos los que estaban allí. Y eran despreciados por los judíos porque creían que habían sido traicionados. Es interesante que Jesús lo ve trabajando en su puesto. Fijó su mirada en él y le dijo, ven y sígueme. Entonces, es interesante que cuando nosotros vemos todo eso, vemos aquí tres cosas que yo quiero compartir con ustedes. Número uno, lo que implica ese llamado. Número dos, veremos la raíz del problema que encontramos en ese llamado. Y número tres, la solución a ese problema. Pero primero que nada quiero compartir con ustedes precisamente lo que implica ese llamado. Y no solamente para Leví, yo quiero que tú te puedas identificar también que es a ti que Jesús te está llamando. Jesús llama a seguirle. Implica un cambio de vida, seguridad y confianza en Jesús. Implica mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Leví, en este caso también Mateo, que es el mismo, así lo hizo. En Lucas, Jesús no está simplemente llamando a pecadores para que le sigan, les está llamando a arrepentirse, lo cual implica un abandono de sus maneras anteriores de pensar y vivir y una ruptura completa con su ocupación. Leví ya no podría centrarse en sus necesidades y sus seguridades personales. Tenía que confiar plenamente en aquel que él decidió seguir cuando fue llamado. Es interesante que ese llamado implicó que Leví le hiciera una fiesta a Jesús. Hizo una fiesta invitando a todos los que estaban en igual o peor condición que él. Lucas menciona también a los recaudadores de impuestos y los otros. Leví celebra la gracia que hay en el llamamiento de Jesús. Empezó dando frutos diciendo, estoy agradecido. Empezó a llamar a todos aquellos que inclusive no eran dignos
conforme a la ley, conforme a la religión, y los llamó también para que participaran con él. Porque una de las cosas que hace el llamado de Jesús, primero que nada es el arrepentimiento, y posteriormente es a darte cuenta que tú no eras digno de ese llamado. Y al tú darte cuenta que tú no eras digno de ese llamado, tú quieres compartir eso con otros. Y dice la Escritura, versículo 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía y publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Es importante resaltar que las fiestas en esa cultura era como un espacio abierto. Era un espacio abierto donde entonces venían, invitaban y estaban otras personas. Por eso quiero recalcar que los fariseos llegaron allí. Usted va a ver que están aquí en esta historia. Pero no fue que fueron invitados como tal directamente, porque ellos se creían justos y demás. Estaban por ahí, estaban viendo de lejos todo lo que estaba allí. Y se acercaron entonces no a Jesús, sino a los discípulos de Jesús, para hacerle aquella pregunta que vamos a estar discutiendo en breve. Pero Leví celebra la gracia que hay en el llamamiento de Jesús. Este llamamiento extiende la salvación a aquellas personas a las que normalmente las élites piadosas habían prohibido la entrada al club. En este caso, los fariseos. Es interesante que lo primero que nosotros podemos ver aquí, que ese llamado implica a seguir completamente al Señor. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a dejarlo todo. Es un llamado para que entonces se muestren los frutos. Pero aquí vamos a ver, número 2, la raíz del problema que encontramos en este llamado. Los fariseos preguntaron, versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban. La versión Las Américas lo dice de otra forma, la Reina Valera lo dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Oye bien la pregunta, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Publicanos, los recaudadores de impuestos, la versión de Las Américas. ¿Por qué coméis con ellos? Y es interesante, hermano, que una de las cosas que nosotros tenemos que ver era cuál era la cultura en aquella época. ¿Cuál era la cultura entonces de los fariseos? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué coméis con recaudadores de impuestos y pecadores? Y se basa en la suposición de que comer con otros simbolizaba la compatibilidad religiosa. En este caso, comer con publicanos y pecadores, tú te estabas haciendo también como ellos, pecador como ellos. Y esa fue la queja y fue la pregunta de los publicanos, de los fariseos como tal. Y quiero mencionarte un poquito más sobre lo que eran los fariseos. El término fariseo deriva del hebreo parus, que significa el separado. Puede que recibieran el apodo de separatistas porque deliberadamente creían que debían separarse de los pecadores para protegerse del contagio de su pecado, de la misma manera que los modernos quieren evitar los peligros de la bacteria, por ejemplo, la E. coli, en la comida mal manipulada. Y es interesante, hermano, porque estos fariseos se hacían eco de la oración de Salomón. Tú los apartaste de todas las naciones del mundo para que fueran tu heredad.
así lo manifestaste por medio de tu siervo Moisés, cuando tú, Señor y Dios, sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Quiere decir que a la vista de las circunstancias políticas y culturales, siempre cambiantes en Palestina, muchos grupos buscaban forjar sus propias formas de vivir para conservar su identidad como judíos. Oiga bien, hermano, esta parte, porque es donde está el problema, no solamente aquí, en esta sección de la Escritura, sino en nuestra sociedad actualmente. Quiero repetirte esto para que tú puedas ver y puedas hacer una comparación sana y saludable de lo que quiero hacer hoy. Los fariseos, a la vista de las circunstancias políticas y culturales, siempre cambiantes en Palestina, muchos grupos buscaban forjar sus propias formas de vivir para conservar su identidad como judíos. Cada grupo competía por poder, influencia e identidad. Los fariseos eran un conjunto de facciones formadas por personas preocupadas por la Torá, que pretendían renovar el judaísmo siguiendo los preceptos revelados debidamente en la Torá. Y aunque no eran sacerdotes, intentaban extender las leyes de pureza ritual asociadas a las Escrituras solo con los sacerdotes y el templo a la vida de los judíos ordinarios. Oiga bien, ellos estaban convencidos de que luchaban por la pureza ética y la verdad religiosa, lo cual los llevó a hacer esta pregunta. Porque estaban diciendo, ¿cómo es posible que Jesús, el maestro, su maestro, esté comiendo con los pecadores? Se está mezclando con ellos, su impureza se estaba mezclando, y lo que no sabían, que el acercarse a Jesús o Jesús acercarse a ellos, toda esa impureza y su santidad, Dios lo que quería era traspasársela a ellos. Porque eso es lo que hace Jesús. Y fue lo que hizo en la cruz del Calvario. Hoy en día, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida? En un mundo de normas de conducta degradadas, libraban una firme lucha por la conservación de los conceptos más nobles y altos de comportamiento humano que reflejan la voluntad del Dios de Israel. Oiga bien, dice un comentarista, su puesto en la sociedad, hablando de los fariseos, su puesto en la sociedad derivaba de su conocimiento de la ley judía y de sus tradiciones. Constantemente trataban de ejercer su influencia en la sociedad y reclutar nuevos miembros. Sus reglas creaban fronteras sociales y mantenían unidos a sus miembros. Pero, siempre hay un pero, las multitudes que se acercaban a Jesús por su autoridad y poder y las buenas noticias de su mensaje amenazaban el poder que ellos tenían sobre las personas. Sus quejas pueden ser atribuidas al temor a perder su influencia. Oiga bien, ¿y por qué te digo que ese es el problema de hoy en día? Y es triste, porque nosotros conocemos y vemos personas, inclusive nosotros podemos caer en una situación como esa. Nosotros podemos ver que mucha gente se cree moralmente correcta y con eso es suficiente.
Mucha gente cree que simplemente con que le digan, pues yo no robo, yo no he matado a nadie, yo soy bueno, yo dono esto, yo dono aquello, yo lucho por esto, yo saco la cara por lo otro. Cree que haciendo eso, cree que con eso ya es suficiente. Inclusive, dentro de la iglesia del Señor, todavía hay personas así. Y eso lo que refleja es que en vez de haber un espíritu correcto de arrepentimiento, hay un espíritu de fariseísmo dentro de las iglesias. Donde muchas veces nosotros no permitimos que venga más gente por causa de nuestras propias normas que hemos creado. Y muchas veces nos creemos más santos que otros. Y muchas veces, hermanos, nosotros por nuestra propia conducta limitamos el acercarnos a otra persona. Y eso es completamente contradictorio a lo que es el Evangelio, lo que está enseñando Jesucristo aquí. Él vino a llamarnos al arrepentimiento y para eso tenemos que acercarnos a esa persona y llevarlos al Evangelio. Jesús les dejó claro que seguirle era más que seguir unas reglas. Seguirle costaba todo. Que Jesús coma con los recaudadores de impuestos y los pecadores implica que Dios desde luego es indiscriminadamente bueno. Estos pecadores no han hecho lo que se les pedía, no hay evidencia de reforma, de confesión, ni sacrificios en el templo. Pero Jesús no vino a recompensar a los que se lo merecían, sino a servir a los necesitados con osado desenfreno. Eso vino Jesús a hacer y eso es lo que nos manda a nosotros a hacer hoy. Pero muchas veces nosotros caemos en la misma conducta de los fariseos. Muchas veces nosotros creemos que porque moralmente somos correctos ya tenemos el cielo gano. Y no solamente me quiero dirigir a la iglesia, quiero dirigirme a aquellos que creen que seguir a Dios a su manera los va a llevar a su presencia. No, hermano. No, amigo. No, tú que me estás escuchando hoy. Si quieres seguir a Jesús, no es a tu manera. No es a mi manera. Es a la manera que la Biblia lo dice. Y la Biblia es clara. Lo primero que tenemos que tener claro es que si verdaderamente no hemos arrepentido de nuestros pecados. Nosotros vivimos una sociedad completamente moralista, entre comillas. Yo soy bueno, tengo el cielo gano. No. Jesús nos muestra aquí que lo primero que llamó fue a ¿qué? Al arrepentimiento. El que Jesús comiera con los pecadores, este enfoque irritaba a los justos, entre comillas, eran los fariseos, porque se mostraban a sí mismos como justos, comparándose favorablemente con los pecadores, con aquellos que estaban sufriendo. Y ese es el problema hoy en día. Dios te está llamando a que tú lo sigas, pero es como le pasó a Leví, como le pasó a Pedro, como le pasó a los discípulos. Dejaron todo porque estaban confiando plenamente en Cristo y en su palabra. ¿Tú has hecho lo mismo? ¿O crees que simplemente en algún momento dado confesaste a Cristo, que es lo correcto? Lo primero que tenemos que hacer nosotros para venir a los pies del Señor es arrepentirnos de nuestros pecados, confesar que Jesús es Dios, que Él no merecía estar allí en la cruz, el que tenía que estar allí éramos nosotros. Pero eso lleva a un cambio de vida.
Vemos aquí los primeros frutos de Leví que nos muestran, le hizo un banquete, celebrando la gracia que había recibido y dijo, todo lo que tengo ahora también es para los que están aquí, vengan todos. Se puede comparar con la parábola de Jesús cuando Él le dijo aquello, vayan, inviten a todos los que están en las calles, los callejeros, los cojos, los mancos, porque a eso fue que yo vine a salvar. Y Mateo, Leví, así lo hizo. Es un gran problema el que hoy muchos crean que simplemente porque son buenas personas, que no hay nada malo en eso. No hay nada malo en eso si tú estás enfocado solamente aquí en esta tierra. Pero el cristiano está llamado a ser enfocado en el cielo. No hagas tesoro donde la polilla y el orín corrompe, haz tesoros en los cielos. El llamado, el primer llamado de Jesús es un llamado genuino al arrepentimiento, a un cambio de vida. Sígueme implica dejarlo todo, cambia tu corazón, cambia tu vida, cambia tu mente. Tú tienes que hacer un switch completo, tú tienes que dar un giro 180 grados de mirar el pecado a mirar a la cruz. Eso significa ese primer llamado de Jesús. Por eso te hablé al principio que no solamente vemos lo que implica seguir a Jesús, vemos que eso implica un problema. Vemos el problema de lo que eso implica porque no lo ven como realmente lo vio Leví. Y hoy yo quiero que tú lo veas así, por eso hoy yo quiero traerte la solución a ese problema. Jesús, como el papel principal del doctor, es atender a los enfermos. El papel adecuado del pastor es rescatar a sus ovejas descarriadas y curar a las que están heridas y fortalecer a las débiles, como dice Ezequiel capítulo 34. Comer con los pecadores es parte de su ministerio de traer la curación y el perdón de Dios a todos aquellos que están enfermos o son pecadores. Lucas tiene la frase para llamar al arrepentimiento, que no aparece en Marcos capítulo 2, versículo 17, pero eso fue lo que implica llamar al arrepentimiento, reconocimiento de tu pobreza espiritual, reconocer que Jesús es que te está llamando. Te está llamando a un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento genuino tiene que dar frutos. No debe, tiene que dar frutos. Y los primeros frutos es reconociendo tu pobreza espiritual, reconociendo que estás muerto espiritualmente. Y eso hace que tú hagas un cambio de vida. Leví estaba catalogado como un ladrón. Los recaudadores de impuestos los llamaban a ellos, que ellos los menospreciaban porque decían que eran ladrones. Pero Jesús los llamó y Él dejó todo. Fue un cambio interno y se vio en el cambio externo. Le hizo una fiesta. Hubo un cambio, no le importaba lo que Él tenía, lo quería dejar todo por el Señor. Jesús no estaba llamando a hacer una huelga, no es un huelguista, no es un revolucionario. Comer con esta gente es un medio para llamarlos al arrepentimiento. Oiga lo que dice Cristianismo y Liberalismo de John Gresham Machen. El cristianismo es una misión de rescate divino, en la cual un redentor sobrenatural salva a aquellos incapaces de salvarse a sí mismos. Y no es
como diría el liberalismo, la forma definitiva del humanismo en la cual buscamos ser las mejores personas posibles, con Jesús de Nazaret marcando el camino con su ejemplo y su ética. En primer lugar, oiga bien, en primer lugar, el evangelio no es algo que hacemos, sino algo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Y entender eso es lo que te va a llevar a ti al arrepentimiento. El que tú sigas unas normas de conducta. Tú sabes lo que decía Gandhi, que dicen de un relato de él. Tú sabes, le preguntaron, oye, porque él decía, no, seguía el sermón del monte. Y le dije, Gandhi, ¿tú eres cristiano? No, ¿por qué? Porque los cristianos no viven el sermón del monte. Eso es terrible. Eso se ve hoy. Mucha gente quiere seguir a Cristo a su manera. Oye, que me estás escuchando, amigo, a Cristo se le sigue como dice su palabra, no como tú quieras. Hoy en día, pues por lo que está pasando, no nos podemos congregar, pero cuando podemos volver a congregarnos, no diga, no tengo que congregarme porque Dios está conmigo en mi casa. No, hermano, la Biblia manda a congregarnos como dice la Escritura. Sí, ahora tenemos que tener otras medidas de seguridad y lo vamos a hacer. Pero cuando empecemos a congregarnos, no vengas diciendo, no, ya yo necesito congregarme. Pero entonces eso tiene que mandar una señal a tu corazón. Tienes que evaluar tu corazón si verdaderamente has nacido de nuevo. Oye, pastor, pero me estás juzgando. No, lo que te estoy diciendo es que evalúes tu corazón conforme a las medidas de tu iglesia, donde tú te estés congregando, si cumple con las medidas de seguridad, que es lo que nosotros estamos tratando de señalar hasta eso, todas las medidas, para que cuando usted venga esté seguro. Pero hablando en general, hoy tú escuchas a muchas personas decir, yo no necesito ir a la iglesia, yo busco a Dios a mi manera. No, hermano. Uno de los mandamientos del Señor es a congregarnos. Y es estar juntos en armonía, porque ahí habita Jehová y envía bendición, donde estamos todos congregados, donde celebramos la cena del Señor, como dice su Escritura. El cristianismo es una misión de rescate divino en la cual un redentor sobrenatural salva a aquellos incapaces de salvarse a sí mismo. Y no es, como diría el liberalismo, la forma definitiva del humanismo en la cual buscamos ser las mejores personas posibles, con Jesús de Nazaret marcando el camino en su ejemplo y su ética. Sí, Jesús nos dio ejemplo y nos dio ética, pero tú tienes que venir a Él arrepintiéndote de tus pecados, reconociendo que eres pecador. Nosotros vivimos en una cultura que creemos que somos creyentes. Tú le preguntas al 99% de las personas, al 95% por decirlo así, te dicen que son cristianos. ¿Vas a una iglesia? No. Los escuchas hablando malo, los escuchas diciendo barbaridades, los escuchas haciendo cosas, los escuchas haciendo trampas y diciendo trampas con los impuestos y con todas esas cosas. Y dices, soy cristiano. ¿Dónde hay un cambio interior ahí? Amada iglesia, el primer llamado de Jesús es a seguirle. Y eso crea un problema cuando tú no entiendes el Evangelio. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es entender lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Murió por ti, por mí, el justo por los injustos. Y eso te hace llevar a ti a un arrepentimiento genuino. El incidente que nosotros vimos aquí de Leví revela dos aspectos. Número uno, Jesús toma la iniciativa de encontrar a Leví y el poder de su llamamiento le levanta de su puesto de recaudador de impuestos y lo lleva a seguirlo por completo. Número dos, Leví toma la decisión de abandonarlo todo para seguir a Jesús, para cambiar su manera de pensar sobre lo que Dios está haciendo y sobre lo que es vital en la vida. Hoy Dios está actuando en este mundo a través de Jesús para cambiar las cosas, y Jesús ofrece la oportunidad de que Leví y los otros sean clasificados como pecadores o no, de cambiar también.
lo mismo para ti también. Puede que tú no te encuentres en la posición de Leví. Puede que tú no te encuentres en la posición de los otros pecadores, pero te puedes encontrar en la posición de los fariseos que también necesitan ser salvados, porque creen que porque ellos están siguiendo unas reglas de conducta son salvos. No han venido a Cristo en fe, en arrepentimiento. Y tú necesitas eso, como yo lo necesité. Yo era de los que decían en la escuela, oye, Javier, no, Javier es bien bueno. No, Javier, mira, ni pelea. Por mí en la escuela peleaban. Los mismos primos míos salían a pelear por mí porque decían, yo era el más bobo entonces. Pero decían que era el más bueno. Y yo crecí con eso en mi mente. Ay, mira qué bueno ese muchacho. Ay, mira que sí, mira, ay, que mira. No fue hasta que Cristo me quebrantó por algunas situaciones que me pasaron en mi vida, que yo no reconocí lo que verdaderamente yo era. Cuando Cristo me rescata, cuando Cristo me llama, yo caí quebrantado. Y desde ese día en adelante, Francisco Javier Reyes no fue el mismo. Sí, lucho todavía, estoy en el proceso de santificación, pero un 15 de junio del 2001, el Señor tocó mi corazón para siempre. También lo puede hacer contigo. Hoy Cristo te está llamando. Hoy Cristo está aquí y te está haciendo el mismo llamado que le hizo a Leví. Y nosotros, la iglesia, es importante, hermano, que nosotros podamos entender esto. Cristo está interesado, como le pasó a Leví, en sanarnos. Y desea, al igual que Leví y los otros discípulos que tuvieron, traernos hacia Él y que le sigamos. La iglesia no es un museo de gente perfecta, es un hospital para los heridos. Heridos física, mental, emocional, espiritualmente. Todos son bienvenidos. Pero tienes que entender este primer llamado que te hace el Señor. Tiene que ser un llamado a arrepentimiento y eso va a implicar que des fruto. Debemos tener claro, la iglesia es lugar donde los pecadores se arrepienten. No es un lugar donde el pecador se siente cómodo con su vida pecaminosa. Si usted va a la iglesia y el mensaje no le emplaza, no lo confronta, no lo reta al cambio, no le muestra las áreas que debe cambiar, le voy a dar un consejo, como dice mi amigo pastor Félix Cabrera. Con todo respeto, corra por su vida. Corra por su vida. Pero corra a Cristo, que es el que lo está llamando al arrepentimiento. Dios cambia interna y exteriormente. Yo estoy seguro de que Leví tuvo un encuentro personal con Cristo. Lucas no lo detalla, pero vemos aquí que este hombre le hizo una fiesta para celebrar el medio de gracia que él era inmerecido y llamó a aquellos que también eran como él inmerecidos a que recibieran. Llámame atención eso. Jesús te está llamando, pero te está llamando a su manera. No te está llamando a como tú quieres seguirlo. Hay un problema si tú todavía no entiendes el llamado que te hace el Señor. Ese primer llamado. Leví no quería eso para él nada más. Vuelvo y repito. Dice la Escritura que él hizo un banquete, invitó a todos que eran como él, inclusive a otros, también marginados. ¿Para qué?
para que fueran transformados al igual que Él, para que estuvieran allí con el Maestro y lo siguieran también. Para eso es la iglesia hoy, para que otros, al igual que nosotros, que están heridos, vengan a conocer al médico por excelencia. Pero para que conozcan al médico tenemos que hacer el trabajo. Tenemos que llevar el evangelio, tenemos que predicar el evangelio tal y como dice la Escritura, con una vida transformada que marque la diferencia. Jesús fue y le buscó y estuvo dispuesto a ofrecerle la medicina, la cura a su enfermedad. Hagamos nosotros lo mismo, iglesia del Señor. Nosotros como iglesia debemos hacerle saber al pecador que nos interesa y que es recibido. El pecador debe encontrar la respuesta a su condición y donde se le da la oportunidad para arrepentirse de su pecado y comenzar a ser transformado por Jesús. Óigame, Jesús está aquí. La pregunta es, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿Será la de Leví o será la de los religiosos? ¿Cómo tú te ves hoy? Yo en un momento dado me vi como los religiosos. Me vi como los fariseos. Yo no necesito arrepentirme porque yo siempre he sido bueno. Yo te quiero invitar a que busques en Deuteronomio o busques en Éxodo capítulo 20 y leas los mandamientos. Y empiezas desde el mandamiento número 1, amarás a Dios tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y créeme que desde ese primero, desde el saque, vas a saber que has fallado. Porque los mandamientos a donde nos llevan es a Cristo, que fue el que los cumplió todos. Y en Él nosotros los cumplimos. Que Dios te llame al verdadero arrepentimiento. Es mi oración en esta hora. Y que nos haga una iglesia diferente. Y que tú que estás escuchando, que crees que moralmente eres bueno, que seas confrontado con la Escritura. Necesitas a Cristo, al igual que yo lo necesité. Te invito a que vengas a Él hoy. Ora conmigo. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres bueno. Sabemos, Padre amado, que tú, Señor, tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra, Señor, hará su efecto, Señor. Te suplico, Señor, te ruego por cada vida, Señor, que está escuchando este mensaje, que tú seas glorificado, Señor, que tú seas exaltado, Padre amado, pero que tú, Señor, lo llames al verdadero arrepentimiento, así como hiciste con Leví. Vimos, Señor, Padre amado, estos personajes que en vez de venir al arrepentimiento también lo que hicieron fue juzgar lo que Jesús está haciendo. Muchos de nosotros hacemos y hicimos lo mismo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú las ves, a ver las cosas a través del filtro de tu palabra y que nosotros como iglesia tengamos esto, Señor, en común, llamar a otros al arrepentimiento, pero que seas tú, Señor, transformándolos por medio de tu Espíritu Santo. Esta obra de la gran comisión fue dada a la iglesia ahora. Ayúdanos, Señor, a hacer lo mismo. Ayúdanos a aprender, Señor, de ti. Ayúdanos a seguirte fielmente. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos este próximo domingo, si así Dios lo permite. Hermanos, queremos felicitar a todos nuestros graduandos de nuestra iglesia. Queremos extenderle nuestras felicidades a sus logros. De verdad que ha sido desde enero para acá, porque ciertamente con los terremotos, ¿verdad? Y ahora con lo de la pandemia, han tenido que hacer de tripas corazones para poder terminar. Sabemos que ha habido lucha, ¿verdad? De parte y parte en cuanto a cómo hacerlo y cómo trabajar, los papás también envueltos, pero no queremos pasar por alto el felicitarlos a todos ustedes y desearles que en esta nueva etapa que empiezan puedan seguir confiando en el Señor. Y quiero mencionarlos por nombre a todos nuestros graduandos de nuestra iglesia y quiero felicitar a Ruth Isabel, que se gradúa de 8º grado, a Viani, que se gradúa de 8º grado también,
Gabriela se gradúa de 4º año. Y quiero felicitar por aquí a Sofía, que se gradúa de Kinder, pero también quiero felicitar a su papá, que se gradúa también de la Universidad Jorge. Muchas felicidades a todos los graduados de la Iglesia Bautista Raham. De verdad, una bendición muy grande para nosotros extenderle estas felicitaciones. Gracias por ser parte de nosotros. Recuerda que nuestra familia es tu familia. Así que me permites orar por ustedes para que el Señor siga derramando bendición y sabiduría sobre ustedes. Padre, en esta hora, Señor, queremos una vez más ir ante tu presencia, reconociendo, Señor, a cada uno de estos hermanos que se graduaron, Señor. Gracias, Padre, por dar la sabiduría. Sabemos, Padre, que el principio de la sabiduría es el temor a ti. Sabemos que cada uno de ellos, Señor, están claros en eso. Ayúdale, Señor, en las nuevas etapas de sus vidas, de sus estudios, a seguir confiando plenamente en ti. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas felicidades. Dios les bendiga.